Saludos y bendiciones una vez más a su programa Un Despertar a la Conciencia del Hombre con Dios. Es un placer estar aquí un domingo más con ustedes compartiendo la palabra del Señor. En esta ocasión nos vamos a estar basado en el libro de Mateo, capítulo 14, del el versículo 22 al 33. Una bella historia de Jesús y su discípulo relacionado literalmente con el diario vivir de nuestras vidas. La Biblia narra de la siguiente manera. Enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por la ola, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Tremenda historia de unos de los enviados de Jesús, llamado Mateo. Cada circunstancia de la Biblia o narración, historia, literalmente se relaciona a nuestro diario vivir como cristianos o seguidores de Cristo en la tierra. Jesús dio una orden a sus discípulos, hoy conocido como apóstol, que literalmente se interpreta como los enviados. Suban a la barca y me espera al otro lado. Cuando Jesús da la orden a su discípulo, suban a la barca y me esperan al otro lado de la ribera. Ellos obedecieron, subieron a una barca que literalmente emanaba seguridad, protección, cuidado, paz. Cuando Jesús da la orden y le dice, suban a la barca, Jesús literalmente le estaba aclarando que en el trayecto de el viaje en la embarcación,
yo voy a estar contigo, con ustedes, porque yo, Jesús, di la orden, suban a la barca y espérenme al otro lado de la ribera. Mientras ellos andaban en la barca, viajando hacia el otro lado de la ribera, la Biblia ilustra que Jesús estaba orando en el monte. Pero la Biblia nos habla y nos enseña y nos demuestra que el Dios que nosotros servimos y creemos es el mismo Dios que está presente en los Estados Unidos en este momento. Y en ese mismo momento que está en los Estados Unidos, está en el país de Panamá. Y en ese mismo momento que está en el país de Panamá, está en el país de Guatemala, en el país de Venezuela, en el país de México o México. Eso se identifica como la omnipresencia de Dios. Y la Biblia narra que en obediencia ellos subieron y zarparon hacia la otra ribera. Y en la cuarta vigilia, una tempestad se levantó fuertemente. Pero lo curioso de esto y lo importante es que a pesar que la tempestad se levantó y los vientos azotaban la barca, la Biblia narra que la barca no sufrió ningún daño. La Biblia habla y demuestra que la barca no se estaba hundiendo. Las circunstancias de la vida nos puede azotar, nos puede golpear, nos puede traer temor, duda, aflicción. Pero el que dio la orden que nosotros subamos a la barca y arribemos al otro lado de la ribera, no permitirá que esa barca o la circunstancia de la vida hunda, destruya el instrumento que Él nos ordenó que nosotros debíamos subir para arribar o llegar a la otra ribera. Ellos remaban asustados, clamando, el viento azotando, la ola azotando y el corazón de ellos palpitando. Pero lo importante es que las olas y los fuertes vientos nunca destruyeron la barca, nunca hundieron la barca. La barca nunca. La barca estuvo en peligro de una destrucción en medio del mar. Pero a pesar que la fe de los enviados en las barcas, llamados apóstoles, estaba siendo probada fuertemente, la barca no se hundía, no estaba siendo destruida, estaba en el mismo estado
antes de zarpar en el mismo estado, sano, fuerte, a pesar que la ola lo golpeaba, lo azotaba. Y en estos tiempos, la barca no eran como hoy en día, que tenemos barcas de aluminio y de otros tipos de materiales. Eran madera fuerte. Pero sabemos historia que la ola han roto o quebrado barcas o cayucos de madera. Pero como el creador, el redentor, el Dios, tu alfa, tu omega, tu protector, tu Jehová Jireh, el Dios que provee seguridad a tu vida, a pesar que escuche el viento fuerte, a pesar que escuche que las olas azotan la barca, el Dios Jehová Nisi, el Dios que levanta bandera a tu favor en medio de la prueba, la circunstancia, la tormenta, lo azote de la vida, no permitirá que tu barca sea destruida. No lo permitirá, porque Él dio la orden que me esperan al otro lado de la ribera. Y cuando Jesús da una orden a tu vida, amado oyente que me escucha por medio de este programa, eso no quiere decir que no se levantarán circunstancias adversas a nuestra vida, a nuestro alrededor o en nuestro entorno. Cuando Jesús da la orden que tú tienes que moverte, que tienes que avanzar, y se levanta una circunstancia X en tu vida, no temas, no dudes que nada te va a pasar, porque la palabra de Jesús tiene protección absoluta en tu vida, porque Él dio la orden, así como Él dio la orden a los apóstoles, suban a la barca, zarpen y me esperan al otro lado de la ribera. Jamás podía pasar que Jesús lo enviase a morir en el medio del mar. Porque si tú lees la palabra como yo la estoy leyendo, espéreme al otro lado de la ribera. Ya Jesús lo vio a ellos arribando al otro lado de la ribera, porque Jesús dio la palabra. Y cuando Jesús da una palabra, esa palabra tiene cumplimiento automáticamente en la vida de la persona que le fue dada. Cuando Jesús vio que la fe de su enviado estaba siendo azotada, la Biblia nos demuestra que Jesús se le apareció caminando y le cayó un temor, porque la circunstancia de la vida, el azote de la ola y el ruido del viento no le dejaba ver con claridad que era su maestro, que era la misma persona que le había dado la orden
que tenía que arribar al otro lado del mar o de la ribera. Y Jesús se identifica, soy yo. Y el apóstol Pedro le dice, si eres tú, haz que yo vaya a ti sobre las aguas. La misma palabra de autoridad de Jesús que le dijo, suban a la barca, zarpen y espérenme al otro lado de la ribera. Ahora vemos la misma palabra ordenada por el alfa y la omega, el principio y el fin, el gran yo soy, el Mesías, el Maestro, el Redentor, el Salvador, el Invencible, el Todopoderoso. Le dice al apóstol Pedro, ja, ja, entonces ven a mí, pues. Le dice, ven, le lanza una palabra. Ven. Cuando Jesús le dice, ven, Pedro se enfoca en la palabra que Dios le dio. En este caso que Jesús le dio. Jesús le dio al principio la palabra, suban a la barca, zarpen y espérenme al otro lado de la ribera. Ellos tenían que estar enfocados, ¿dónde? En la palabra que le fue dada o dado por medio dada de el Señor. Y la circunstancia lo desenfocó. Y tuvo que venir el Salvador, el Maestro, el Redentor, para volverlo a ellos a enfocar en la palabra. Debemos nosotros como creyentes, seguidores de Cristo, servidores del Señor, enfocándonos en la palabra del Señor que nos fue dada en un momento dado de nuestra vida. El Señor le dice al apóstol Pedro, ven, ven. Y Pedro, a pesar que la tormenta no se había detenido con la presencia del Señor en medio del mar, porque esto es un punto importante y crucial que no debemos obviar. Jesús le dice, ven, pero la tormenta todavía estaba azotando la barca y la barca no sufrió ningún daño. Cuando Dios da una palabra en tu vida, se puede levantar tormenta, viento, pero no te hará daño. Va a querer opacar tu fe, quitarte la fe, hacer que tu fe mengue. Debemos de estar enfocados en la palabra dada por Dios a nuestra vida y mantener el nivel de fe en el momento que recibimos la palabra. La circunstancia no puede hacer que nuestra fe mengue. No he dicho aumentar la fe, mantener el nivel de fe que tú tienes para que la palabra se cumpla en tu vida. Y vuelvo a repetir, Jesús le digo, ven, enfócate en la palabra. La ola todavía azotaba la barca. Los vientos todavía azotaban.
Y la Biblia nos registra, nos muestra, nos ilustra que el apóstol Pedro, Dios dio paso sobre las aguas, caminó literalmente yendo hacia el Maestro, hacia nuestro Salvador, hacia Jesús, hacia nuestro todo, porque estaba enfocado en la palabra del Señor. Ven. Y cuando tú estás enfocado en la palabra del Señor, tus miradas, tu sentido, tu ser, no se enfoca en la circunstancia que está en tu entorno, en la ola que se levanta y que te quiere golpear. Tu mirada, tu concentración está enfocada en la palabra dada por tu maestro, por tu Señor, por tu Salvador, por tu Redentor, por tu Salvador, por tu Libertador. Pero Pedro quitó la mirada en la palabra dada por el Señor. Comenzó a escuchar y a desviar la mirada, a ver el viento, a ver la ola, y dice, la Biblia ilustra que se comenzó a hundirse. A diferencia, y esto es poderoso, de la barca. La barca no sufrió daño. La barca no se hundió porque que había dado la orden, salpe en esa barca y me esperan al otro lado, fue el Señor. Yo te puse en esa barca. Tu fe puede ser golpeada. Tu fe puede ser azotada. Tu fe puede sufrir cualquier impacto porque un momento dado quitaste la mirada en la palabra que te fue dada. Pero la barca que Jesús le ordenó y te ordenó a ti avanzar hacia la otra ribera, esa no sufrirá daño. Porque ese instrumento lo puso Dios ahí para ello, para llevarlo al otro lado. Y esto es muy poderoso. Dos escenarios diferentes. Y, dos escenarios diferentes. Él está en la barca. Y la barca no sufrió daño. El salirse de la barca y recibir la misma palabra que al principio. Pero al salirse de la barca y desenfocarse de la palabra, se hundía. Y en la primera ordenanza de la barca recibió azote, pero no se hundía. La Biblia dice que Jesús se acercó a Pedro, lo rescató y se subieron los dos a la barca. La barca estaba igual. Jesús mandó a callar, a calmar la tormenta. Y llegaron a la otra ribera. Arribaron a la otra ribera. Cuando Jesús te da una palabra, una promesa, eso no te va a exonerar de tormenta, de prueba, de circunstancia adversa en tu vida. Las circunstancias son para glorificar a Dios y enseñarnos que en la barca, que Él
introdujo para que zarpemos y que lleguemos al otro lado. Se puede levantar tormenta, pero esa barca que va a llegar, porque la barca de nuestra vida es Cristo. Cuando Cristo te dice, te voy a llevar a un lugar, Él lo va a hacer. Simplemente tenemos que enfocarnos en la promesa, en la palabra dada por el Señor a nuestra vida. Una palabra dada del Señor a nosotros. No nos libra de circunstancias adversas. Para de prueba, pero que es Dios nos hace arribar a la otra ribera, nos hace arribar. Llegaremos. 7 mensajes o exhortación ha sido de bendición. Y en una vida, en un momento dado en tu vida, Dios te dio una promesa y ha dudado y ahora te sientes en el medio del mar sin moverte, sin avanzar. Yo te digo que hoy Jesús sube a la barca, sube a la palabra que Él te dio y te va a llevar al lugar donde Él te prometió. Simplemente enfócate en la palabra dada por Dios a tu vida. Oremos. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor. Hoy hago que mi fe se mantenga firme en la promesa que me diste. Y yo llegaré contigo al otro lado de la ribera. En el nombre de Jesús. Amén. Lo espero el próximo domingo a su programa, Un despertar a la conciencia del hombre con Dios.